sobre la comunicación y el cambio del comportamiento. Hasta hoy hemos venido hablando de estrategias de comunicación para sensibilizar e informar. Hoy vamos a hablar casi que de una tercera línea, y es cómo a partir de estrategias de comunicación podemos generar una transformación en ese público objetivo. No siempre diseminar información significa que yo voy a hacer que las personas cambien, y este es un nuevo componente que quiero con el que ustedes reflexionen sobre sus estrategias, sobre todo lo que han construido hasta hoy, para que también puedan incorporar esta importante línea de acción como es el cambio de comportamiento. Entonces aquí en el chat veo que tenemos muchas mujeres. Mujeres empoderadas, levanten su mano. Ahí, o por el chat o por la cámara. Ahí Ángela, Daisy, Bianca levantó la mano, Jessica también, Fanny, Tatiana también, Andrea, Brenda. Tenemos muchas mujeres empoderadas en este grupo. Entonces, a fumar. O por lo menos esto era lo que se les decía a las mujeres en los años 20, durante la primera ola del feminismo. Voy a compartir aquí un anuncio, no sé si todas lo pueden ver, todas y todos. Hay un mensaje arriba que dice: las mujeres son libres, un prejuicio antiguo ha sido eliminado. ¿Alguien sabe a qué hace referencia esta imagen? ¿Qué elementos están viendo ustedes ahí? Si alguien quiere hablar, puede activar su micrófono. Buenos días, el equipo de Sia Tu Mano aquí presente. Hola, ¿qué están viendo ustedes acá en esta imagen, por ejemplo? ¿Qué elementos hay? ¿De qué es esta publicidad? Yo lo mandé a héroes, ¿no? ¿Perdón? Como de superhéroes. Hay unos superhéroes, sí, como un tema ahí como de fuerza, de control. Hay unas cadenas como de liberación. Como que ya no solo los hombres pueden fumar, sino las mujeres también ahora pueden fumar. Ese era como el prejuicio. Correcto. Aquí abajo en la parte inferior hay una caja gigante de Lucky Strikes, una famosa marca de cigarrillos que hoy en día aún sigue siendo muy muy famosa. Y como ustedes pueden ver en esta imagen hay una caja de cigarrillos, pero también está este tema de mensaje de la mujer ha sido emancipada. Aquí dice inteligencia americana. Hay una cantidad de conceptos que tratan de empoderar, pero está siempre la imagen de los cigarrillos ahí. Y como lo decían anteriormente, precisamente habla de un cambio en el comportamiento. Este movimiento fue fundado por un gran publicista que vendía cigarrillos en los 20s, y eran las antorchas de libertad. Esas antorchas de libertad hacían referencia a que las mujeres en esa lucha por la emancipación ya podían fumar. Como lo decían perfectamente, antes era mal visto que una mujer fumara. Entonces, las mujeres ahora que estaban muy emancipadas y muy empoderadas debían fumar. Ese era un concepto ahí como, claro, si los hombres lo hacían, pues ahora las mujeres también lo pueden hacer. Y a partir de este nuevo movimiento de las antorchas de la libertad, pues empezó a salir un gran despliegue de publicidad que reforzaba ese cambio de comportamiento. Si antes las mujeres muy juiciosas en su casa no fumaban, pues ahora sí, porque están sumamente empoderadas. Entonces por ejemplo, este aviso también decía: has recorrido un camino muy largo, bebé. Ahora te tenemos los cigarrillos que han sido diseñados para las mujeres. Entonces son delgados, estos no los fuman los hombres, están ricos de ese sabor que solo a las mujeres les gusta. Y además, justo en la lucha contra el machismo y en el empoderamiento femenino, entonces esta publicidad iba dirigida también a la figura de las mujeres. O sea, si no los moldeaban por un lado, nos terminaban moldeando por el otro o por los dos lados. Por ejemplo, dice: para mantener una figura más delgada que nadie puede negar, pues fúmate un cigarrillo, porque entonces se decía que en lugar de comer dulces, pues entonces ahora las mujeres fuman, y entonces así no te engordas. Y nos vendían este ideal de la mujer muy sexy de Hollywood, delgada, bonita, y además empoderaba, pues porque también podía fumar. Y muchas otras marcas de cigarrillos empezaron a unirse a eso. Brenda dice: es curioso, yo fumé años y mi sensación era de empoderamiento. Brenda, ¿nos quieres contar un poquito de tu experiencia? Sí, claro, con mucho gusto. Yo fumé desde muy pequeña
crecí en un hogar con hermanos hombres. Todas mis tías tenían hijos hombres, entonces yo era la única mujer y pues siempre dentro de un sistema patriarcal. Cuando empecé a fumar, todo el mundo pegó el grito en el cielo, mis hermanos, mis tíos, mis tías y todo el mundo, pero ¿cómo vas a fumar? Y yo lo sacaba como que fuera la antorcha de la victoria, ¿verdad? Cabal. Me lo fumaba y me lo fumaba de manera elegante delante de todo el mundo en medio de la fiesta, como quien dice, a mí nadie me dice nada. Fumé muchos años, ya dejé de fumar, pero justamente me causa curiosidad porque es como que producto de esta campaña, aunque haya sido antes de que yo nací. Sí, es muy posible, Brenda. Muchas gracias por compartir tu historia. A mi mamá también le pasó lo mismo. Mi mamá nació hacia mediados de los 50 y esto lo estamos hablando, es casi casi empezando los 30. De igual forma, nació mucho tiempo después, pero mi mamá era esta mujer que fumaba y le encantaba usar los labios rojos y las uñas rojas, y yo recuerdo un montón cuando ella fumaba y también era esta sensación de soy toda una artista de Hollywood, y ella me lo decía. Es impresionante cómo esta idea del cambio de comportamiento de una mujer emancipada ahora sí fuma puede llegar a ser muy moldeada por la publicidad. Y en los 50, en 1952, este psicólogo alemán llega y nos dice: oigan, ¿y por qué no vendemos hermandad como vendemos jabón? ¿O por qué no vendemos educación, salud, medio ambiente? Y esto está muy relacionado con lo que hablábamos la sesión pasada con Iván. Y es que las organizaciones sociales también venden. Y eso es un hecho. Por eso hablábamos la semana pasada sobre el marketing social. Y es como yo me promociono y yo promociono mi organización. Y ese marketing social, como lo veíamos, tiene su razón de ser es influir en las personas para que hagan cosas que les beneficien a ellas mismas y al bien común. Entonces, aplicar técnicas de publicidad y mercadeo a temas muy concretos. Hoy en día se habla de promoción de salud, de cambio social, de medio ambiente y de los ejemplos que hablábamos antes. Pero recuerden que esta sesión, más allá de informar, está dirigida a cómo generamos un cambio de comportamiento. El marketing social puede estar muy restringido a todas estas ideas de publicidad y de mercadeo, pero no necesariamente me llevan a un cambio social. Entonces, hablemos un poco de la publicidad que vemos hoy en día. Jimena. Disculpa que te interrumpa, es que hay algunas personas que quieren participar. Por ejemplo, Ximena de la Universidad Pedagógica, luego tenemos a Gabriela y ¿quién más estaba levantando la mano para participar? Creo que en el momento había dos que querían hacer. Gabriela. Entonces, si quieres, Ximena. A todas, y creo que por ahí hay más de algún varón. Pues refiriéndome a lo que tú decías acerca de fumar, pues sí, yo también fumé desde muy joven, 14 años tenía cuando empecé a fumar. Y bueno, mi familia no es muy poco convencional. Somos 3 mujeres, un varón, pero el varón es el menor. Y pues mi papá es arquitecto. Y pues yo estudié arquitectura, también hice mala ingeniería civil, y pues nos tocó ir muy rápido al campo a trabajar, pero normalmente la construcción ha sido un rubro en donde los hombres son los que han liderado, ¿no? Y trabajar con grupos masivos de varones mayores que tú, me tocó ir a los 22 años o 21 años de ingeniero residente a un proyecto en el sur. Entonces era un poco difícil, ¿no? Que te tomaran en serio. Pues, pero como ya fumaba, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna que el que me vieran a mí tan jovencita, fumando, tomando decisiones con jeans, con estos burros de trabajo y manejando equipo pesado, quiera que no, cambia la actitud de tus subalternos, ¿verdad? Y te ven, y como dices tú, en esto del cambio de actitud, definitivamente que cambia la actitud. Cuando tú vienes y dices, porque la imagen de la mujer, ¿verdad? Que, no, esta mujer no puede hacer lo que los hombres de construcción hacemos, ¿verdad?
y viene y esta mujer agarra una retroexcavadora y hace el trabajo y lo va a hacer así. Entonces, definitivamente el carro y toda esta postura definitivamente que cambia la percepción. Este rubro. Entonces me recordé de eso. Gracias Jimena por contarnos tu historia. Todas estas cosas que han estado diciendo más adelante seguramente las voy a sacar a la luz. Gabriela, ¿tú también tienes la mano levantada? ¿Quieres? Sí, yo lo que quería era como digamos, pensar un poco qué sucedía en el mundo en el momento en que a la mujer se le autorizó que fumara. O sea, tuvo que haber pasado algunas otras cosas, ¿verdad? En el contexto para que eso haya sido tan resaltado. Y me imagino que en estas épocas actuales es lo mismo, ¿verdad? Cómo está sucediendo el contexto del entorno, qué está pasando a nivel mundial, a nivel local, que genere que eso sea tan relevante como se dio, casi que es como cuando a la mujer, por lo menos aquí en Guatemala, hace 50 años le autorizaron el voto, por ejemplo, ¿verdad? Ya la mujer, Claro. Entonces, antes solo votaban las personas en Guatemala que en alguna época sabían leer y escribir, ahora es todos, pero siempre es como darle permiso a la mujer para que haga algo que siempre es como un permiso para, y eso, digamos, también tiene que ver con un contexto global ahora, ¿verdad? Que antes no se hablaba tanto de lo global y lo local, sino qué estaba sucediendo, porque también tiene mucho que ver la moda por toda esa parte, pero a través de que, interesante, pues en función de que a través de que se autoriza a la mujer que fume, ¿verdad? Puede fumar o manejar carro o lo que sea, adquiere un poder por eso, y la que no fuma entonces no tiene poder. Eso sería como el mensaje, ¿verdad? Entonces es particular también como saber qué pasaba en el mundo, ¿verdad? O qué pasa actualmente ahora con lo que vamos a ver ahora, que está sucediendo tanto énfasis en tales cosas, ¿verdad? Que puede hacer que también eso dé o no autorización para hacer algo que algunas mujeres todavía en el mundo e incluso en nuestro país no tienen la posibilidad de realizarlo, ¿verdad? Siempre estar como, hay que pedir autorización para que haga algo, ¿verdad? Siempre hay una relación de autoridad vertical, ¿verdad? Y eso sigue sucediendo, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Gabriela, para responderte un poco el tema de contexto, efectivamente las antorchas de la libertad están muy ligadas a el fenómeno de los 20, de la primera ola del feminismo, que está ligada con el voto en las mujeres en Estados Unidos. Se había autorizado el voto para la mujer. Ese es el movimiento de las sufragistas en Estados Unidos, entonces se pegó esa idea de las antorchas de la libertad, viene precisamente del voto en las mujeres en los Estados Unidos. O sea, esa conexión que hiciste está perfecta, efectivamente a eso respondía. Y efectivamente el contexto, como lo vamos a ver más adelante, es fundamental, porque así como en ese momento las mujeres podían fumar más, también, como lo mencionaba Jimena, su contexto, en su contexto significaba una cosa muy diferente, que ella también pudiera fumar, o en el contexto de la familia de Brenda, ¿no? Entonces, volviendo un poco, hoy en día, y creo que con la pandemia, sí que se volvió muy famoso el tema de hablar de la salud y de hacer ejercicio, que es bueno, hay miles de ventajas, nos llegan de este tipo de infografías así, como arroz, diríamos aquí en mi país, entonces que reduce las infecciones, que mejora la respiración, que reduce la diabetes, mejora la vida sexual, que permite dormir bien. Vemos otro tipo de infografías muy diferentes, pero que la información va a decir lo mismo, por ejemplo, la calidad del sueño, la memoria, bueno. Yo creo que ustedes sí que han visto esto en todas partes, el tema de el hacer ejercicio, todos cuando estuvimos muy encerrados durante los primeros meses, y de hecho aún muchos todavía tenemos cuarentenas estrictas en nuestras ciudades, pues este tema del ejercicio empezó a tener un boom muy grande. Acá les comparto, por ejemplo. Entonces no solamente son organizaciones haciendo infografías y compartiendo información, sino que también los medios de comunicación. Y acá, por ejemplo, dice, un nuevo estudio reveló. Ahí habla de la evidencia, hay una fuente ahí en la que nosotros confiamos, porque es un medio, acá este es un ejemplo de un medio de comunicación colombiano que es muy reconocido en el país.
Y a esos les pongo también bastante atención. Entonces no solamente me llegan estas infografías muy bonitas hechas por muchas organizaciones, sino que también los medios de comunicación refuerzan ese mensaje. Entonces yo tengo clarísimo, yo creo que no hay una sola persona aquí en el chat, o si la hay, me gustaría también escucharlos, y es que crea que hacer ejercicio es malo. Yo les cuento mi experiencia, yo sé que es bueno, yo sé que me ayuda, yo sé que la evidencia lo recomienda, pero para serles súper sincera, estos memes me llegan más al corazón y me hablan más de la experiencia que yo he tenido. Mi entrenamiento en casa, cuando digo que voy a hacer ejercicio, no sé si a alguno de ustedes les pasa, pero la verdad es que yo prefiero ser la de la bicicleta que está acostada en la cama. Entonces es muy complejo realmente, porque los cambios no son simples. Vea, Fanny es de las mías y Tatiana también. Los cambios no son fáciles. Entonces, lo que la evidencia de mi experiencia me dice es que por más información que me ha llegado, publicaciones en medios por sí solas no generan cambios. Y a veces no son lo único que necesitamos para generar un cambio en esas personas que nos están yendo. Andrea dice, a mí me pasó hasta que encontré qué es lo que realmente me gusta. Andrea, no sé si tú nos puedes ampliar un poquito, y es, yo quisiera saber a ustedes qué los hace cambiar, qué los hace hacer más ejercicio, qué los hace leer, que es cuando quieren generar un cambio, saben que es bueno para ustedes, qué es lo que realmente los motiva a hacer un cambio. No sé si alguien quiere compartir. Andrea, de pronto tú nos puedes contar. Yo también. Bueno, realmente, o sea, siempre antes de la cuarentena, siempre había querido hacer ejercicio, pero pues no sucedía. Intenté caminar, intenté ir a las máquinas y siempre empezaba bien, lo dejaba, empezaba bien, lo dejaba, hasta que empecé a nadar, que no es lo mejor, tal vez que ahorita con el COVID, pero es lo que hago, lo que me gusta, y ya llevo 5 meses y no lo he dejado, entonces vamos bien. Y pues lo que me hizo cambiar es sentir, o sea, es la satisfacción que me da después de haber concluido el entrenamiento súper temprano y decir, ya hice mi ejercicio y ya puedo empezar el día bien, y eso prácticamente. Gracias, Gabriela. Querías también compartir tu experiencia. Yo creo que realmente el cambio tiene que ser interno, ¿verdad? Tuyo para afuera. Porque si te dicen mucho que el ejercicio es muy bueno, que si te echas tal crema vas a bajar 10, 20 años de tu vida, que te vas a ver como de a 20, o te ponen un tanto programa para arreglarse bien. Yo creo que todo eso nos afecta en un momento dado, especialmente a las jóvenes, las personas muy jóvenes, ¿verdad? Que ahora compiten tanto con tantas redes sociales y que al final vemos atrás que las cosas no son tan reales como son, pero pareciera ser así, y que tienen que cambiar para estar a la moda de los demás y sentirse bien, aunque socialmente internamente no estén bien consigo mismas. Yo creo que a mí lo que me hace cambiar es pensar que es bueno para mí, que es lo que yo quiero, lo que me gusta y por qué lo quiero hacer. Es interno, porque la presión es muy grande. Yo hace muchos años hace algunos 10 o 8 años saqué una maestría en educación en valores. Y les cuento rápidamente, me tocó hacer un trabajo final que se llamaba La moda y los valores. Y yo cuando dije, pero ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Qué tiene que ver la moda y los valores? Y yo decía, pero ¿cómo voy a hacer esa presentación? Bueno, me costó un montón, pero era para graduarme, mi tutora me había puesto ese tema. Me compartió mucha información sobre la moda y yo, se la tengo que empezar a leer para hacer mi trabajo. Pero cuando yo empecé a ver lo que realmente la moda, las tallas, las medidas, esa presión hace en la vida de las personas, de las niñas y las mujeres, me interesó mucho. Y me salió muy bonita mi presentación y me gradué, aparte de mi tesis. Pero lo que quiero decir es que sentía como la presión, digamos, de querer cambiar constantemente con un modelo. Y decía, por ejemplo, la Barbie, si fuera real, sería talla 14, no sería talla 5, por ejemplo. Y eso en algún momento dado era una presión muy grande, ¿verdad? Entonces, todo esto nos lleva a que muchos tal vez buscamos cambios, pero no porque realmente estemos convencidos, sino porque todo el mundo quiere ser atleta, quiere tener las mejores medidas, ser lo mejor, y al final se encuentran con que si el cambio no es dado por uno mismo, no va a funcionar, ¿verdad? Entonces creo que estamos muy presionados con muchas cosas, y lo que nos hace cambiar es cuando nosotros nos damos cuenta que es lo que a nosotros realmente nos sirve y nos gusta y queremos hacerlo, ¿verdad? Muchas gracias, Gabriela. Sí, eso es un factor súper importante, y es el todo el mundo hace, pues todo el mundo dice.
Y acá, ¿sí? Yo quería compartir con todos el que me hizo cambiar de hacer ejercicio, porque yo era de las que nunca hacía ejercicio. Yo era la artista y no hacía ejercicio. Entonces, llegó un momento en mi vida, mucho estrés, quería salir embarazada de mi tercer hijo y no podía, 7 años. Y entonces el doctor me dijo que nadara, que hiciera ejercicio un poco, porque no podía. Y entonces, demasiado estrés, entonces empecé a nadar, pero me gustó nadar y luego tomé clases para aprender estilo. Y desde entonces, bueno, luego mi papá diabético, mi madre diabética, y dije, no puedo permitir que mi salud se deteriore, yo debo mantenerme sana, y empecé a estudiar qué era lo que hacía el ejercicio en el ser humano, que las endorfinas, etcétera. Y aprendí estilo y tengo 8 años de nadar. Otra nadadora. Sí, tengo 8 años de nadar y no es nadar, sino que hago mis rutinas de entreno. Pasé un tiempo mal con los hombros porque me fatigué los hombros de mucho nadar también, pero ya me recuperé. Así que esas son las cosas que me han hecho cambiar. Gracias, Jimena. Voy a compartirles un poco acá las experiencias que nos han contado en el chat, porque están muy relacionadas. Por ejemplo, ahorita Jimena hablaba sobre la experiencia médica que tuvieron sus papás, y pues Iván nos decía, yo cambié mi vida sin ejercicio hasta que vino un diagnóstico duro. Si no cambias, en 10 años te vas a morir, dijo el doctor. Son esas situaciones de choque, como la que vivió Iván. Denise dice, algunas veces funciona el cansancio de estar en el mismo lugar. Y Beth, cuando nos sentimos estancados o desmotivados, buscamos algo que nos ayude a animarnos. Yo he retomado la lectura. Y desde Save the Children Honduras dice, mi motivo de cambio es mi hijo y esposo, ya que tengo que ser un gran ejemplo para ellos. Si ustedes ven, podríamos ponernos, creo que Jessica, tú tenías la mano levantada. No, yo que les iba a contar algo bien divertido, porque bueno, voy a cumplir este octubre de haber cambiado mi ritmo alimenticio, todo a raíz de una foto que vi que parecía una cosa espantosa, ¿verdad? Cuando uno empieza a ver fotos y mira cómo se va deteriorando a medida que pasa el tiempo. Entonces este octubre voy a cumplir ya 3 años de haber cambiado mi forma de alimentación y comencé a hacer ejercicio. Durante la pandemia solo 5 libras aumenté, ya las volví a bajar, ¿verdad? Ya llevo un total de 32 libras. Pero lo divertido es que este año, creo que fue, si Tatiana me corrige, si estoy equivocada, se me arruina la lavadora. Y entonces le digo yo a Tatiana, necesito que me firme mi orden para comprarme la lavadora. Y cuando le cuento a la gente, me compré la lavadora, entonces me compré la caminadora. Y la gente se ríe. Ok, la lavadora fue la que te hizo comprar la caminadora. Sí, le digo exactamente. Entonces todos los días a las 6 de la mañana estoy yo subida en mi caminadora, corriendo y todo. Entonces sí, hay cosas que nos motivan a cambiar. Y por lo general, gracias a Dios, en mi caso, no fue el que dirán, no fue... nadie me empujó a hacerlo, o sea, no me sentí, sino que lo hice por mí misma, por salud, ¿verdad? Entonces, no solamente quería compartirles eso, ¿verdad? Y lo divertido que fue que una amiga se ríe y me lo vuelve a decir y me dice, o sea, la lavadora se arruinó y te compraste la caminadora, ¿verdad? Entonces me parece tan divertido que, bueno, pues, ni modo, hay cosas que lo obligan a uno a hacer otras cosas, así que, pero fueron positivas. Gracias, Jessica. Tatiana confirma tu historia de la caminadora. Entonces, si nos ponemos a ver, una foto es el detonante, una experiencia propia muy fuerte, la experiencia de alguien que queremos muy cercana. Hay detonantes de cambio por todas partes. Y teniendo en cuenta eso, les voy a hablar del concepto principal de esta sesión, que es la comunicación para el cambio social. La comunicación para el cambio social hace más énfasis en el estudio del cómo tomamos las decisiones y por qué tomamos las decisiones que tomamos.
Estas son preguntas fundamentales que están siempre en la base de nuestro comportamiento y del funcionamiento de nuestras sociedades. Por eso en la comunicación debemos entender principalmente cómo las personas interpretan la información, esos mensajes que yo estoy enviando desde mi organización, pero también que hay respuestas racionales y respuestas emocionales. Ustedes nombraron una infinidad de ejemplos sobre esas respuestas, por ejemplo, racionales. Jimena era muy específica, no, es que cuando hago ejercicio las endorfinas generan en mi cerebro. Todo eso es una explicación racional a por qué debería seguir haciendo ejercicio. Pero también hay palabras como siento satisfacción, yo sé que es bueno para mí. Hay un tema de una respuesta emocional o de cómo me veo mejor, me siento mucho más fuerte. O si, como Jessica, me siento más bonita, una foto me movió, una foto me sacudió y dije, hey, yo no quiero ser esa, más allá de sea por X o por Y, ella no quiere ser esa, es eso que ella vio y quiere generar un cambio, eso es igual de válido. Pero si ustedes lo ven, la comunicación para el cambio social responde a estos 3 conceptos que son muy importantes. No es solo enviar un mensaje porque sí, sino ser muy claros en que la gente está interpretando lo que yo estoy queriendo decir y que estoy generando este tipo de respuestas racionales e emocionales. Es como un pequeño rompecabezas, es casi como una ciencia del comportamiento. Entonces, ¿qué combina? Las ciencias sociales, hablábamos un montón del contexto y cómo el contexto influye para que ustedes hayan cambiado, hayan decidido fumar o hayan decidido también tener unos comportamientos más saludables. Eso está basado en la sociología y en la antropología, en entender el contexto en el que se mueve ese ser humano en el que yo estoy pensando cuando quiero generar un cambio en la sociedad. Pero también tener elementos como la precisión del marketing y de los medios, el alcance de los medios masivos y de la tecnología, que es lo que hemos estado viendo en las sesiones anteriores con Fanny y con Iván. Las interacciones personales, somos sujetos sociales. Es fundamental, casi que cuando pensamos solamente en estrategia de comunicación, en diseminar mensajes, estamos viendo a ese ser humano solito, ¿no? Estamos pensando, no, sí, yo le llego y tal, y le mando un mensaje por WhatsApp. Pero resulta que esas personas que están alrededor también son un canal de comunicación. Y aquí, para generar un cambio, la participación de las personas es muy importante para ayudar a los individuos a adoptar esos comportamientos más saludables, para movilizar una comunidad y finalmente para poder transformar una sociedad. Si bien esto ha estado a favor también del marketing y hemos tenido, digamos, ejemplos muy claros como el que nos daba Gabriela sobre las medidas de la mujer, este modelo de la Barbie, también le apunta a eso, ¿no? Y ella decía, no, pues es que no solo lo veo acá, sino que está en todo el mundo, es casi que un comportamiento que está muy arraigado en nuestra sociedad. Entonces, imagínense, ese cambio fue tan radical que se arraigó en un ideal de cómo se puede ver la mujer en este caso, ¿no? Pero también podemos pensarlo, pues obviamente a favor de generar un cambio positivo. Y no quisiera terminar esta parte del comportamiento sin hacer ese énfasis en la participación. Y es que nadie conoce mejor cómo mejorar una comunidad que las personas que viven en esa misma comunidad. Este es el paso adicional que da la comunicación para el cambio de comportamiento. Hemos visto durante todos estos meses cómo crear una estrategia de comunicación, cómo pensar en los mensajes, la cantidad de canales que tenemos. Pero cuando queremos generar un cambio muy concreto en la comunidad, es fundamental abrir canales de participación. Eso es casi que el corazón de ese proceso de cambio. Es tener en cuenta las opiniones de líderes sociales de esa comunidad, las opiniones de la madre, de la maestra, de los mismos niños y de las mismas niñas que son, digamos, los beneficiarios de una intervención. Para mostrarles algunos ejemplos de qué tan lejos se puede llegar con la comunicación para el cambio social, les voy a poner 2 ejemplos. Estos ejemplos están muy basados en temas de salud, porque la comunicación para el cambio social nace de la comunicación para la salud. Ahí fueron los primeros
pasos que se dieron para utilizar los medios de comunicación de una manera diferente. Estaba muy enfocado en comunicación para la salud. Hoy en día, pues se puede aplicar a cualquier tipo de proceso de desarrollo social. Pero para ver un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, 1.6 millones de personas en Estados Unidos intentaron dejar de fumar después de estar expuestos a una campaña donde un exfumador contaba su historia. Eran campañas tan fuertes y mensajes y imágenes tan complejas que movían muchísimo las emociones. Se transmitía el mensaje de que fumar estaba mal y la gente que podía ver la pieza sabía que estaba mal, pero además también se mezclaba con la racionalidad. Entonces otra vez nuestra triada de la comunicación para el cambio social: la información, generar mensajes racionales y mensajes que apelen a la emocionalidad de las personas. Y en el caso, por ejemplo, otro caso está en Indonesia, donde en los 60 las mujeres tenían en promedio entre 5 y 6 hijos, pero hoy en día tienen entre 2 y 3, y ese cambio ha sido demostrado que está relacionado parcialmente con campañas nacionales para el uso de anticonceptivos modernos, como la píldora anticonceptiva o los condones. Entonces, estos son ejemplos, digamos, que en la salud, porque de ahí nace, pero esto lo podemos aplicar a cualquier proceso de desarrollo social, como lo mencionaba anteriormente. Y viene la gran pregunta. Esto suena increíble, pero yo creo que también suena muy complejo, y es el ¿cómo lo hago? Y aquí vamos a ir a la acción. Ahí, por ejemplo, les pido, si quieren ir tomando notas e ir haciendo una reflexión sobre sus organizaciones, es muy importante. Dice Margarita, por ejemplo, lo que pasó hace poco con Coca-Cola y Ronaldo. Margarita, ¿quieres contarnos? ¿Quieres ampliar este ejemplo por si de pronto hay alguien que no lo haya visto? Sí, buenos días. No sé si tuvieron la oportunidad de ver una conferencia de prensa de Ronaldo en los cambios de actitud que estamos hablando. Él acercó a una botella de Coca-Cola cuando él estaba dando esta conferencia y después la alejó. O sea, fueron hechos, ni siquiera dijo mucho en realidad, sino que después vino y acercó una botella de agua. Entonces esto fue viral, fue impresionantemente viral, que las acciones de Coca-Cola bajaron por esta actitud de esta persona, o sea, y las redes se volvieron locas, o sea, hasta el punto que después Coca-Cola hizo una campaña de poner en su botella adicional una botella gratis de agua. Entonces, porque esto generó un cambio de actitud en las personas. Entonces, de repente era el héroe Ronaldo diciéndonos que teníamos que tener una vida más saludable. Todos lo sabemos, pero como nos dijo esta persona, motivó a un cambio a los demás. Entonces, ya después estaban comparándolo con Messi y se hizo una cuestión ahí todo extraña. Pero vamos a los cambios de comportamiento que podemos tener cuando pues alguien nos dice de que o sea, él lo transmitió como comunicación, pero él no dijo en realidad nada, no dijo mucho. Pero fue increíble la reacción de la gente y hasta la bolsa de valores y se hizo algo impresionante. Entonces yo creo que es importante este tipo de mensajes también porque cambian al final nuestra actitud. Gracias, Margarita. Exacto, es otro canal y ahí justo lo decía mi compañero Iván en el chat y es influencers, el influenciador real, personas que tienen el poder de generar cambios y ya ahora lo vamos a verlo un poco más concretamente, pero exacto, vamos más allá de enviar mensajes por las redes sociales y empezar a identificar otras formas de llegarle a ese público que queremos para generar un cambio. Entonces, una estrategia de cambio de comportamiento, nuevamente, esto es un tema muy complejo y que a profundidad, obviamente, esto nos requeriría casi que una sesión para cada paso, pero aquí vamos a darles, digamos, algunas herramientas y quiero que conversemos un poco sobre estos 5 pasos concretamente y ya después en el acompañamiento ustedes podrán hablarlo y profundizarlo con sus acompañantes o si quieren que conversarlo conmigo, pues obviamente me pueden escribir a través de sus acompañantes. Entonces, lo primero que les voy a decir acá es que como van a haber unos pasos que son muy similares, por no decir casi que iguales,
a los que ya han venido construyendo sus estrategias de comunicación, porque generalmente pues la comunicación tiene ese fondo de querer influir y de querer transformar. Entonces los pasos van a ser muy similares a los que han estado trabajando, pero digamos que cuando es dirigido a un cambio de comportamiento más que a sensibilizar e informar, les voy a generar unas preguntas que complejizan un poquito eso que han venido trabajando, y que este proceso de cambio social suele ser más reflexivo que plantear una campaña o una estrategia de comunicación. Entonces el primer paso es identificar el problema. Yo me inventé aquí este problema, y es un problema relacionado con lectoescritura inicial. El problema de este ejemplo es la comprensión lectora en los niños y niñas de segundo grado es muy baja en la comunidad de Las Flores, según las pruebas realizadas por la municipalidad. Entonces, de nuevo, en la medida en que vamos trabajando este ejemplo, ustedes pueden ir pensando en casos más acordes con sus organizaciones. Aquí hay unas palabras clave que son diagnóstico, evidencia y pertinencia. El diagnóstico es la base de la evidencia, nos da la línea para comprender el estado del problema. Y una vez ese diagnóstico nos arroja la evidencia, voy a usar aquí el diagnóstico me arroja una evidencia, un dato concreto sobre qué está pasando con ese problema. Y esa evidencia es muy, muy, muy importante porque me visibiliza cuál es la pertinencia de mi intervención en esa comunidad. Yo creo que muchos de ustedes esto lo tienen sumamente claro porque lo han venido trabajando cuando presentan el proyecto, pero aquí le vamos a dar ese giro hacia la comunicación. Entonces, cuando yo tengo un muy buen diagnóstico hecho, sé qué es lo que me está causando este problema y justifico la pertinencia de la intervención. Hay muchas herramientas para hacer diagnósticos. ¿Alguien me puede compartir algunas de las que hayan usado, por ejemplo? O con este ejemplo, con el problema de la comprensión lectora, ¿qué herramientas yo podría utilizar para hacer un diagnóstico de este problema? ¿A alguien se le ocurre? ¿Pruebas estandarizadas? Entrevistas. Las encuestas, Valentina. Encuestas, pruebas estandarizadas, también estaban diciendo por aquí, grupos focales. Entrevistas. Testimonios también. Testimonios. ¿Quién da más? Levantamiento de información. ¿Perdón? Levantar información en sentido general con las maestras o con la escuela sobre las condiciones de los niños. Exactamente, ir a esas personas que están realmente relacionadas con ese problema. Consultar, Valentina, consultar especialistas y datos estadísticos relacionados con el tema. También, y Ángela, por ejemplo, decía googlear también, absolutamente vale. Yo creo que ese es el paso que todos hemos hecho. El primer paso siempre es, yo, por ejemplo, si no comprendo algo muy clave, me voy a Wikipedia. Wikipedia es ese lugar que siempre nos da pena decirlo, que lo usamos, pero que es súper importante porque es el que nos da el primer borrador más o menos de la situación o del concepto, y está muy bien utilizarlo. Para este ejemplo están casi que los que ustedes dijeron: estudios de expertos, pruebas estandarizadas en las escuelas, entrevistas con los docentes. Estos son solo unos ejemplos de todos los que ustedes dijeron. Y estas herramientas, como ustedes ya muchos lo saben, nos van a generar evidencia, que es la causa del problema. Ahora, ustedes que han trabajado en estos temas, en estos ambientes de lectoescritura inicial, ¿cuáles creen que pueden ser las causas de ese problema? ¿Qué nos podría decir la evidencia? Aquí sí vamos a hacer hipótesis porque pues no tenemos la evidencia a la mano en este preciso momento, pero ¿qué se les ocurre que pueden ser las causas de ese problema? ¿Por qué los niños y niñas de Las Flores tienen una comprensión lectora muy baja? ¿Qué puede estar pasando? Porque los padres no leen o no promueven la lectura, son analfabetos funcionales, por ejemplo. Gracias, Gabriela. Jimena. El aspecto de la nutrición, la seguridad alimentaria desde la primera infancia afecta la comprensión. Vale. Sí, es humano. Por el tema de que no le están dando seguimiento o la metodología que se está aplicando para enseñar a los niños, o no tienen un acompañamiento adecuado metodología
conocimiento. Gracias. Patricia, ¿tiene la manito acá levantada? Sí, va en esa misma línea. Básicamente es los tiempo para a los niños, porque probablemente es una población vulnerable y tengan que trabajar todo el día. Entonces, si el padre no tiene la oportunidad con el niño en un momento del día, ver cómo, qué tarea le asignaron, qué tiene que hacer, difícilmente el proceso de lectura, porque no tiene al tutor, que es el principal responsable, un 50-50, dándole ese seguimiento diario. Gracias, Patricia. Brenda también tiene la mano levantada. Aquí en mi comunidad, en primer lugar están los factores culturales y económicos. Los padres regularmente son analfabetas, no se mantienen en casa. Los niños tienen tareas de adultos, pero los mismos maestros no tienen comprensión lectora o no leen. Entonces, hoy estaba viendo en la prensa la noticia de que el 60% de los maestros no pasaron la prueba de comprensión de lectura. Entonces, cuando un niño empieza a leer, un niño se vuelve crítico, un niño empieza a buscar cambio, a generar cambio, y eso no les gusta a los maestros que no leen. Aquí yo tengo un club de lectura con más de 3,000 niños lectores que leen entre 25 y 80 libros al año, y son el punto de ataque de todos los maestros, porque los niños empiezan a decirle al maestro: perdone, maestra, no se dice aguarden sus cosas, porque aguardar significa esperar. Le dice: usted no me va a corregir a mí. Le dice: no, pero lo puede hacer el diccionario. Y entonces a los niños que leen no los quieren los maestros, porque los maestros no saben leer. Gracias, Brenda. Y para completar por acá, Andrea menciona la metodología que utilizan los maestros para enseñar, y Cilia, porque los niños no han completado la alfabetización inicial, solo decodifican, los niños no son inducidos a leer y comprender, se trabaja con palabras aisladas. Evidentemente aquí son ustedes muy expertos en el tema de la lectoescritura inicial, y pues yo les voy a poner acá simplemente los ejemplos que tengo, que están completamente relacionados con todo lo que ustedes mencionaron. Los y las docentes cuentan con poca formación de enseñanza de la comprensión lectora. En los hogares no hay una cultura lectora y no hay recursos para leer a disposición de los niños y las niñas. Esto es todo hipotético, pero como ven, pues nosotros todos hemos estado trabajando mucho con evidencia alrededor de estos temas, entonces podemos dar más o menos unas causas del problema. Sin embargo, obviamente siempre teniendo en cuenta qué nos dice nuestro diagnóstico y qué nos dice la evidencia. El segundo paso siempre es pensar en el público objetivo, así como ustedes lo hicieron con su estrategia para sensibilizar e informar. Cuando es el cambio de comportamiento sucede exactamente lo mismo, y es quiénes son las personas a las que se dirige la intervención. Y hay un público primario, que son las personas a las que se dirige la intervención y donde yo quiero puntualmente generar el cambio, pero también hay un secundario, y es quienes influyen en ellos. En este caso, ¿quiénes serían el público primario y secundario del cambio de comportamiento? ¿En dónde necesitamos generar cambios de comportamiento? Docentes. En docentes, dice Jimena. ¿Dónde más? En los niños y niñas. En los niños y niñas. Y nos falta un público más. En los padres. En los padres. Ahí hubo al unísono. Y por el chat además también al unísono. Exacto, Dagmar lo sintetiza: docentes, niños, niñas y en los padres, porque me devuelvo siempre, aquí yo voy a estar, van a ver que me voy a estar siempre devolviendo. Entonces, si estas son las causas, ustedes lo ven aquí, yo los tenía subrayados en negrita: docentes, en los hogares y, bueno, pues me faltó, los niños y las niñas. Entonces sí, voy viendo que todo va siendo coherente, estas personas están en las causas del problema. Y además hay unos actores clave que son personas, organizaciones que pueden ayudarnos a ser parte de la intervención, que lo veíamos en la exposición que nos hizo Gabriela, que son esos otros stakeholders con los que podemos hacer networking para poder apuntarle hacia la misma dirección. Entonces aquí vamos, si ustedes ven, esta sesión les está recordando un poco todo, y ese es el objetivo de esta sesión, es ir repasando los pasos que hemos dado, pero presentándoles esta otra perspectiva, que es el cambio de comportamiento. ¿Qué herramienta usar? Ustedes ya la tienen, es el mapa de actores. Ese mapa de actores les permite visibilizar las relaciones entre los actores, quienes están más cercanos, quienes están más lejanos, con quienes necesito fortalecer más ese contacto para que puedan ser aliados míos en el generar el cambio. Y ahora vamos a hablar de los objetivos de esa intervención.
Entonces, los objetivos siempre deben responder al problema y a una gran pregunta, y ese es: ¿cuál es el cambio que yo quiero generar? Entonces, volvemos al problema. La comprensión lectora de los niños y niñas, según las pruebas realizadas de la municipalidad, es baja. Las causas, ya tenemos esas 3 causas. Ahora vamos a pensar en cuáles son esos cambios que quiero generar. Un cambio para cada causa. Entonces, ¿tienen algunas ideas? ¿Qué cambios podríamos generar, por ejemplo, para estas causas que hemos identificado? Pueden escoger una, si tienen alguna idea. ¿Qué cambios podrían haber? Formar a los docentes. Formación docente. Eso me puede generar un cambio porque van a poder aprender sobre herramientas para enseñar comprensión lectora. Ese es un cambio. Yo diría que, dotar de diferentes recursos para los niños y niñas, ahora sobre todo en época de pandemia, ayudarles a buscar estrategias de cómo seguir leyendo y con qué recursos se pueden contar aún con la pandemia. Eso no sea una excusa. Aumentar los recursos y proveer recursos y promover la importancia de estos a los padres de familia, y llegaríamos a nuestro otro público objetivo. Entonces, a partir de acá yo construyo mis objetivos. Ustedes ya saben cómo construir los objetivos de una estrategia de comunicaciones. En este caso, para el cambio de comportamiento, hay 3 puntos que debe especificar un objetivo. Aquí va a variar un poquito de ese modelo que ustedes tenían para hacer cambios para una estrategia de comunicaciones. Uno, tiene que quedar muy claro cuál es el comportamiento que quiero modificar, a quién está dirigido y qué cantidad de cambios se espera. La cantidad es muy importante porque es lo que yo voy a medir. Si esas 3 preguntas están ahí presentes, el objetivo está bien. Y si el objetivo me responde a la causa, que me responde al problema. O sea, esto yo siempre lo veo es como un pequeño tejido y me estoy yendo para atrás siempre. Siempre tengo que preguntarme, ¿el objetivo que me estoy planteando en ese cambio responde a la causa? Sí. ¿Y esa causa me está respondiendo al problema? Sí. Entonces voy para adelante. Si no, me devuelvo. Y acá voy a pedirles excusas a mis compañeras del proyecto mío porque voy a usarlas de ejemplo, pero nos pasaba mucho eso, y es: hemos ido y venido en las sesiones de acompañamiento para que realmente todo nos responda, y es: hagámonos preguntas constantemente para ver que ese objetivo sí me está respondiendo a lo que yo realmente necesito hacer. Todos hemos tenido experiencias seguramente dentro de nuestras organizaciones haciendo objetivos. A mí el tema de los objetivos me apasiona, debo confesarlo. Mi estructura muy cuadriculada, muy diferente a la de mi compañero Iván, que es la mente creativa. Yo siempre soy la cuadriculada, y realmente es un proceso muy reflexivo y de volver a decir: no me responde, y no tengo miedo de devolverme y de volver otra vez. Creo que eso es el mensaje que yo les quisiera transmitir aquí, es: no tengan miedo de volverse con los objetivos si ya la estrategia está lista. Entonces, aquí también tenemos un draft como de esos, un borrador de esos objetivos. Entonces, realizar talleres de desarrollo de capacidades está muy relacionado con el tema de formación docente, sobre estrategias de enseñanza, incentivar la lectura de padres y madres con los niños y niñas en casa 20 minutos al día todos los días, y aumentar en un 10% la donación de recursos de lectura que realizan miembros de la sociedad civil y organizaciones gubernamentales. Y vamos a profundizar un poquito en la medición, que esto es algo que no hemos abordado hasta hoy, es el cómo se mide ese cambio. Para acá hay un tema que es muy importante, mucho aquí, ojos abiertos, y es que medir ese desempeño, por ejemplo, de los contenidos, que eran las herramientas que nos hablaba Fanny, medir cómo está una publicación en Facebook o en WhatsApp, no es lo mismo que medir un cambio o un objetivo general. Si bien es muy importante medir para saber que los contenidos están llegando y que son interesantes y que a la gente les motivan esos contenidos, eso es muy, muy, muy importante. Esa es una parte muy pequeñita y es muy diferente a saber si realmente hay un cambio, porque yo estoy sabiendo con las métricas de Facebook que el mensaje le está llegando a mucha gente, pero no estoy siendo consciente de que realmente esas personas están haciendo lo que yo quisiera hacer, y ese es el mensaje
digamos, clave aquí. Para este ejemplo voy a tomar 2 objetivos. Ustedes ya vieron, hablamos que podríamos tener 3 objetivos y aquí también es muy importante evaluar con qué objetivos mi organización puede o no puede tener incidencia. Entonces, si bien yo hice un diagnóstico y me dijo que estos son los cambios que tengo que hacer, puede que mi organización no tenga el alcance para abordarlos todos y es absolutamente válido. Entonces yo escojo 1, o escojo 2, o escojo 10 porque esos 10 estoy en la capacidad de hacerlo. Entonces, en este caso, digamos que mi organización solo puede tomar 2 objetivos, el de incentivar la lectura y el de generar recursos. Eso es, pues, digamos que un ejemplo. Y vamos a tener entonces el objetivo y lo que me dijo ese diagnóstico sobre ese objetivo. Entonces, esto es nuevamente un ejemplo. En esa encuesta, el diagnóstico, la encuesta con padres y madres reveló que no leen más de 5 minutos al día y solo lo hacen en promedio 2 días a la semana, especialmente los fines de semana. Eso fue lo que me dijo. Pero mi objetivo es incentivar esa lectura a 20 minutos al día todos los días. Con esa línea base, ¿qué necesito yo para comprobar que mi estrategia realmente genera un cambio? Entonces, hay 2 formas. Según ese objetivo, puedo identificar que hay un aumento en horas o que hay un aumento en días. Si nos volvemos de aquí, nuevamente, 20 minutos y los días. Y yo tengo el dato de la base de cuánto tiempo leen y cuántas veces a la semana lo hacen. Entonces, yo sé que mi estrategia funciona si hay un aumento en el número de horas que los papás y las mamás leen con los niños y las niñas, y sé que o puede ser no lo uno, sino lo otro, y es un aumento en el número de días que padres y madres leen con los niños y las niñas. Cada uno de esos indicadores de mejora se convierte en un indicador. Mi indicador es número de horas que padres y madres leen al día, o número de días que padres y madres leen con niños y niñas. Aquí voy a cerrar un poco la parte de los indicadores, pero quiero saber si tienen alguna pregunta aquí, porque este punto, digamos que podía llegar a ser un poquito diferente. Si hay alguna duda o alguna inquietud de este paso de los indicadores. Buenos días. Hola Reina, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí miré, justamente trabajando con unos líderes, estamos también al mismo tiempo de los centros educativos con los que nosotros estamos de la institución, que son los consejos escolares de desarrollo. Y algo interesante que hablábamos de la comprensión lectora y nos metemos en el barco nosotros, soy docente y a veces no manejamos la comprensión lectora como docentes, cometemos muchos errores al estar trabajando con los alumnos, les enseñamos a ellos a que transcriban o que no que lean, sino que solo no perciben el mensaje, sino que solo están por ver lo que se lee, lo que se da, pero no realmente hay una comprensión. Y ahorita cuando uno trabaja estrategia lo hace desde las imágenes, estamos trabajando con lo que son imágenes, una estrategia para que el niño pueda percibir en esa imagen y hacer un análisis acerca de ello, para comenzar con la comprensión lectora, porque en nuestra zona estamos viendo que lo que hablaba la compañera anteriormente, hay ciertos índices de analfabetismo, entonces es bien difícil que los padres de familia a mí me trabajen con mis alumnos en el tema de lectura, porque incluso ahorita que estamos en pandemia estamos trabajando con cartillas. ¿Y qué está sucediendo? Bien, los padres se ha puesto esa barrera del aprendizaje, lo que decía un padre, si me pide que yo le dé clases al niño, primero enséñeme a mí a leer, enséñeme las tablas, entonces ¿cómo lo voy a hacer? Desde ahí empieza esa barrera, ¿verdad? Para poder desarrollar lo que es la comprensión lectora. Y yo creo que es como ver nosotros, ubicarnos en cada contexto para poder desarrollar esas estrategias, pero son interesantes. Yo sé que ya uno se ubica en su lugar, cada compañero lo ve de acuerdo a su zona, ¿verdad? Y nosotros en la zona rural sí, ver qué técnicas podemos hacer, pero interesante esta información porque a veces uno lo hace desde una parte primitiva, rutinaria, y ya con estas estrategias lo puede ir mejorando, ¿verdad? Solamente ahí, gracias Valentina. Gracias Reina, tú dices algo muy importante, es cada quien desde su rutina, desde su día a día y desde ese conocimiento que tiene en la comunidad donde está trabajando, es el que conoce cómo puede hacer y cómo puede desarrollar esas estrategias. Y por eso es tan importante siempre ese trabajo con la comunidad y que realmente las personas que están trabajando en este diseño de las estrategias para el cambio de comportamiento sean esas personas que tienen el conocimiento de ese contexto.
Eso es absolutamente clave. Y tú hablabas de un tema muy, muy importante, que es el tema de las barreras. Jimena dice, sí, realmente los contextos son tan diversos, los objetivos cambiarán según el contexto. Exacto. Y me quedo con la palabra que usó Jimena, Reina, varias veces, y es las barreras. Y es que las barreras, cuando estamos pensando generalmente en la estrategia de comunicación para sensibilizar e informar solamente, entonces si decimos, no, de pronto entonces aquí no llega tanto el internet, pero usamos de pronto el WhatsApp, de pronto hacemos unas cuñas de radio, tratamos de sortear esas barreras, pero cuando hay un cambio de comportamiento, las barreras se vuelven más complejas. Y es, por ejemplo, los papás y las mamás no saben leer y escribir, y eso es una gran barrera. Y eso es lo que tenemos que tener presente para este quinto punto, que es el diseño de las actividades. Estas actividades, si bien pueden ser netamente de comunicación, como las que hemos estado conversando en las sesiones anteriores, que es listo, yo planteo mi estrategia de networking, yo planteo mi estrategia de free press para llegarle a más gente, yo planteo esta estrategia genial y súper bonita en redes sociales y a través de WhatsApp, infinidad de estrategias. Cuando hablamos de diseño de actividades para el cambio de comportamiento, pues podemos encontrar unas variaciones, porque vamos a tener un tipo de barreras más grandes, que son como las que mencionaba Reina en su ejemplo. Entonces, aquí en este diseño de actividades es donde volvemos a ponernos creativos. Ya habíamos hecho el ejercicio de volvernos creativos generando contenido. Aquí también es necesario volvernos creativos para poder sortear las barreras que menciona Reina. Entonces, de nuevo, vuelvo y retomo mis objetivos y me siento a pensar en cada uno de ellos, y es qué hacer. Y es lo primero, pensar en esos factores determinantes del comportamiento. Es decir, como lo mencionaba Reina, las barreras, pero también hay factores que me pueden facilitar ese cambio de comportamiento. O motivadores que también se pueden abordar a través de actividades. Entonces acá les voy a poner un ejemplo, y es que el problema sería, hay un aumento en las enfermedades virales en los niños y niñas en los colegios. En el colegio de Las Palmas de la municipalidad de Casablanca. Las causas de ese problema es que el lavado de manos es muy deficiente, y ese lavado de manos está asociado a la falta de jabón. La barrera es que la percepción de la gente sobre el jabón es que es muy costoso, entonces la gente no puede comprarlo. Entonces, para sortear esa barrera, lo que puedo hacer es una campaña para decir que el coste del jabón es mucho más bajo que el que cuesta asumir este problema en las entidades de salud. Es un problema de política pública, y así le puedo llegar a un público que tenía yo pensado que era el alcalde de esa municipalidad, para que él dé presupuesto para comprar más jabón. Esto es un ejemplo súper básico, pero que está dirigido a sortear una barrera, que es el costo del jabón, y que a su misma vez pues se vuelve facilitado porque voy a poderle dar jabón a los colegios. Esto es un ejemplo, no significa que con tener jabón vaya a haber un cambio tampoco, pero es una forma de ponerles un ejemplo. Y aquí, volviendo a nuestro problema, entonces pensé en el objetivo nuevamente, y que es aumentar la donación de recursos de lectura que realizan miembros de la sociedad civil y organizaciones gubernamentales. La actividad es una actividad facilitadora, me va a facilitar un cambio del comportamiento porque voy a generar libros, recursos para los niños y las niñas, para que ellos los puedan leer. Y acá entonces vamos a crear una campaña que se llama Dedícales un libro. Es una campaña que invita a las personas a donar un libro y a compartir una dedicatoria con cada niño y niña que lea el libro. Se me ocurre que las personas pueden hacer una donación en línea de dinero, y con ese dinero voy a comprar libros, o también pueden hacer la donación del libro en especie, y con esos libros vamos a crear unas bibliotecas en Las Flores, que es la comunidad donde identificamos la problemática, y con eso me responde al problema de que no hay recursos en las aulas.
Entonces acá, por ejemplo, mientras estoy generando hago una campaña, por ejemplo, de información y de sensibilización y doy unos mensajes muy claros. Cuando hay libros y recursos para la lectura, las habilidades lectoras de los niños y niñas aumentan. Niños y niñas mejoran la comprensión lectora cuando sus padres y madres apoyan el proceso de enseñanza. Esos son mensajes muy concretos que yo puedo dar y que quiero que la comunidad interprete. Y voy a generar también siempre en dar respuesta, en generar respuestas emocionales. Para generar respuestas emocionales puedo usar historias de lo que significa para los niños y las niñas tener un libro en sus manos, porque eso es algo que no tienen. Ahora que su educación en casa, ahora que su educación es en casa, pues que también todas las personas pueden apoyarles. Y a su vez puedo generar también respuestas racionales. Los libros son elementos valiosos para el desarrollo infantil. Hacer una donación es muy sencillo y puedes ayudar a cambiar una vida. Son tipos de mensajes que están dirigidos a los 3 pilares de la comunicación para el cambio social, de cuando yo tengo que lanzar estos mensajes. Entonces es interpretación de la información, generar respuestas emocionales y generar respuestas racionales. Patricia y Brenda tienen la manito levantada, es porque se quedó levantada, ¿cierto? ¿O quieren participar? No, se quedó levantada. Vale. Sí, Brenda, se me quedó también? levantada, ahorita la quito. Listo, no te preocupes, solo quería estar segura. Perfecto. Entonces, como ya lo vimos, este es un tipo de actividad que está pensada en facilitar el cambio, porque va a generar recursos para facilitar el cambio, pero por sí sola no es necesaria. ¿Alguien se quiere lanzar aquí y darnos una idea de qué otra estrategia o qué otra actividad podríamos hacer respondiendo a los objetivos que tenemos planteados? Voy a volverme acá a estos 2 objetivos. Actividades que permitan o sortear las barreras, como la recolección de libros, o que puedan también motivar o que puedan facilitar. ¿Alguien? Yo podría contar, por ejemplo, acá en Guatemala, a mí me toca coordinar la Mesa Institucional de Educación y tenemos una estrategia que se llama Municipios Amigos de la Lectura. Hemos ya certificado 17 municipios amigos de la lectura y lo que ha significado es involucrar a las municipalidades para que no solamente construyan obra física, sino que también la promoción de la lectura ayude a que las evaluaciones de tercero, sexto y que no se quiere vacunar a ver. Entonces, eso ha significado mucho también involucrar al alcalde para que se comprometa a apoyar otras acciones que no sean solamente obra gris y que además le hicimos un vínculo con el Ministerio de Educación en la dirección que evalúa Digeduca, donde a los alcaldes se les enseña cómo su municipio no ha avanzado en muchos años en mejorar los resultados de evaluación de graduandos y de tercero y sexto. Y esto ha ido motivando a que los alcaldes se involucren y que se tenga una posibilidad de que cada vez más municipios se certifiquen y que tenga un enfoque inclusivo para adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes dentro y fuera del sistema. Entonces, involucrar a las municipalidades con una acción específica y darles un giro a las bibliotecas comunitarias, dada por la situación actual de la pandemia. No sé si podría ayudar eso en algo. Sí, Gabriela, esa actividad que ustedes han venido realizando es un factor facilitador, porque en este relacionamiento con las municipalidades pues se facilita el poder generar un cambio, digamos que podría funcionar aquí para nuestro ejemplo. Y decía, estas personas de esta organización XY que hemos hoy estado analizando, podrían generar estrategias de relacionamiento con municipalidades. Es un factor facilitador, por ejemplo, además lo podríamos vincular con el objetivo 1, que era formar a los docentes también. Entonces simplemente ser muy específico siempre. En el caso de tu organización ya les responde a los objetivos que ustedes se han planteado. En el caso del ejemplo podríamos dirigirlo pues de muchas formas, siempre teniendo en cuenta que esa actividad pueda ser medible y que responda a la causa. Ricardo, ¿tú tenías la mano levantada? Hola, saludos a todos. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bien. Y en el tema que mencionaba Gabriela de las municipalidades y otros aspectos, yo
nosotros estamos pensando, o la verdad que pienso, es una estrategia que puede funcionar, es como la búsqueda del tesoro. Nosotros estamos trabajando con clubes de lectura, o estamos iniciando clubes de lectura con nuestros componentes de educación, y le hemos puesto cazadores de letras, club de lectura cazador de letras. Entonces la idea es generar, es como esa book request, ¿no? Buscar esos libros que vayan, como estamos en etapa de pandemia y no queremos que los chicos se estén arriesgando, los chicos van entonces a las bibliotecas de las escuelas, seleccionan un libro y empiezan a hacer como una guía orientadora, pero en vez de las típicas preguntas de cuál es el personaje principal o lo demás, es que pongan cuál sería el final que ellos quisieran del libro. Entonces vemos la parte entonces de la interpretación del cuento, novela, libro o cualesquiera que sea, ¿no? Pero también es motivar al papá, o sea, el niño se lleva el libro y se lo lleva a su casa y hace actividades con el papá. Posiblemente el papá, su nivel de lectoescritura puede ser muy bajo, pero el niño está leyendo y el niño le puede contribuir al papá con la lectura. Entonces ese puede ser como un factor, y tratar de que cuando se haga la regularidad, pues manejar esos espacios lúdicos, reflexivos dentro de la biblioteca, algo que quizás en lo personal, para mí una biblioteca no puede ser un lugar callado, quizás es mi percepción, pero una biblioteca escolar tiene que haber bulla, tiene que haber actividades, no sé, quizás yo estoy fuera de contexto, pero he tenido oportunidad de ir a bibliotecas en otros lados donde se presentan cinesforos, se presentan juegos de ajedrez, hay cuentacuentos, y es una biblioteca, y al menos en las bibliotecas que yo he ido a nivel universitario, muchas son aburridísimas, por eso nunca me gustó la biblioteca de la universidad, terriblemente aburrida, ¿no? Entonces es cambiar ese giro, ¿no? Y invitar al papá y que también él cuente su historia. Entonces creo que la estrategia va encaminada a eso, ¿no? A cazadores de letras, así le pusimos, ¿verdad? Y vamos a ver cómo está funcionando. Los chicos están llegando a traer libros y hacen su propio final. Entonces al ver que el niño hace su propio final, es algo, como tú decías, Valentina, algo medible. Sé que es muy cualitativo, sé que no es nada cuantitativo, pero el hecho de que el niño haya escrito su final me da un parámetro de que el niño sí leyó, comprendió e interpretó, porque quiere un final diferente al que él tiene. Y eso, en lo personal, es todo, ¿no? Entonces quizás esa estrategia, no sé qué les parece, cazadores de letras, y claro, involucrar al docente, municipalidad, ¿no? Cambio. Muchas gracias, Ricardo. Creo que este también es un muy buen ejemplo como el de Gabriela, pero va dirigido a otra dirección. Y si bien el de Gabriela, por ejemplo, era más un factor facilitador, los cazadores de letras son totalmente motivadores del cambio. Están concretamente invitando y motivando a la lectura, a sortear las barreras que han identificado, pero con un llamado a la acción muy concreto y a motivar que niños y niñas se acerquen. Y tú mencionabas un poco el tema también de los indicadores, y es que sí, si bien no es cuantitativo el tema del impacto, de cuántos niños realmente iniciaron este proceso y este llamado a generar el final de la historia de su libro, y cuántos realmente terminaron, y después, digamos que indicadores siempre podemos pensarlos de muchas formas y poderlos moldear para ver dónde está nuestro impacto, y no necesariamente tienen que ser totalmente cuantitativos, sino que se puede intentar buscar formas, porque también pues es cualitativo, ¿no? Los testimonios y las voces de esos niños y esas niñas también me pueden demostrar un cambio, y creo que muchos trabajamos con ese tema de lo cualitativo y de las voces de los beneficiarios, y eso también es válido porque eso también es evidencia de nuestro trabajo en campo. Entonces, eso es lo más importante de esos indicadores. Es así como el diagnóstico muestra la pertinencia de nuestra acción, los indicadores son los que permiten ver que lo que hicimos funciona y que vale la pena seguir invirtiendo en esto. Y esto, pues en palabras más y palabras menos, siempre se va a trasladar a dinero, ¿no? Va a traducirse en recursos para nuestra organización y en recursos para nuestro aquí le diríamos envolver el billete. Entonces,
por eso es tan importante, ese primer paso y este último paso. Jessica, ¿tú tenías la mano levantada? No, solamente un comentario pequeño con lo que decía Ricardo. Nosotros de hecho implementamos esa estrategia durante la pandemia con uno de nuestros proyectos de lectores a líderes y se llamaba El Final Alterno. Y recibimos una respuesta increíble de los niños. Nos hacían llegar a través del WhatsApp las imágenes de sus historias y eran más largos los finales alternos que el cuento en sí, ¿verdad? O sea, que se inspiraban bastante. Entonces sí vimos que había, que los niños estaban haciendo, pues, estaban leyendo por placer y comprendían lo que estaban leyendo. Entonces sí es una buena estrategia y sí da resultados. Solamente eso queríamos compartir con ustedes. Gracias, Jessica. Sí, Daisy. Creo que es importante todo lo que han mencionado los compañeros y tener la consideración también de lo que está sucediendo en pandemia, ¿verdad? No tenemos un contacto directo que nos permita recoger la evidencia como tal. Tenemos que usar todos los medios digitales que sea necesario, tanto como la llegada de la información, la provocación de las emociones para que el padre de familia quiera leer con sus niñas y niños. Y aquí mencionaban ustedes anteriormente el nivel académico de los padres, por ejemplo. A veces puede ser una excusa, puede ser una barrera. Sin embargo, también decía una de las colegas que es importante la estrategia que estamos utilizando para atender y llegar hasta poder eliminar ese problema que hemos identificado. Entonces, en ese sentido, creo que es importante elevar lo que los padres están haciendo y darles opciones de cómo pueden ellos realmente procurar la lectura en casa. No siempre él tiene que saber leer y escribir, pero sí tiene que propiciar el espacio para que las niñas y niños lo hagan. Y quizá aquí quepa también aquella parte de potenciar todo lo que es la tradición oral de los pueblos, que las niñas y los niños puedan grabarse mientras están compartiendo un espacio con sus padres de familia en lectura o están contándose anécdotas, o que los padres, como decía otra colega, pueda contar su experiencia de lo que ha hecho con los niños, cómo evolucionan los niños, cómo estaba al principio de X programa y cómo está al final. Entonces creo que cosas breves, compañeros, nos pueden dar muestras del impacto que estamos teniendo realmente con nuestras estrategias. Solamente eso. Gracias, Daisy. Sí, y decirles acá que la consecución de cada uno de los objetivos puede requerir actividades sumamente diferentes, ¿no? Entonces aquí es donde vamos más allá de la estrategia de información y de sensibilización y de poner y de hacer, preparar información para redes sociales o para medios masivos de comunicación tradicionales. Siempre es que cuando pensamos en cambio de comportamiento pensamos en estrategias más complejas y más globales, y en actividades que van a requerir un despliegue de subactividades que se vuelven en sí mismas casi que un pequeño proyecto y una estrategia en sí misma. Entonces, digamos aquí ya, para esta, por ejemplo, incentivar la lectura con padres y madres, uno puede generar un concurso que puede ser motivador de ese cambio del comportamiento. Una actividad que se llama Cuéntanos tu cuento, una actividad en la que por WhatsApp los padres de familia compartan un videoclip contándonos una pequeña historia que escribieron en familia, que está muy parecido a la experiencia que nos contaba Jessica. De hecho, pues este era con el final del cuento, pero entonces también cuéntenos tu cuento y el que ustedes escribieron. Y siempre generamos esas tres, debemos siempre estar pensando en generar estas tres reflexiones. Una interpretación correcta de la información, generar respuestas emocionales sin generar respuestas racionales, que son finalmente las que nos motivan para hacer el cambio. Entonces, bueno, el primer punto, como lo vimos, es definir y entender el problema específico que se requiere solucionar o ese estado soñado que yo quisiera alcanzar en esa población beneficiaria. Es lo que hemos llamado la estrategia de comunicaciones como el diagnóstico del objetivo, y nuestra estrategia de cambio pues tiene el mismo nombre. Diseñar esa campaña o la estrategia con el fin de influir en varios niveles. Podemos influir en términos de conocimientos, de actitudes y hasta de cambios en normas sociales. Es más que publicidad en la red social o en la página web. Es coordinar mensajes a lo largo de muchos canales. Era lo que les decía. El vecino de esa persona es un canal de comunicación.
el compañerito de curso de este niño y de esta niña es también un canal de comunicación. Y esos canales alternos y esa participación de la comunidad es la que nos permite llegar a diferentes niveles de la sociedad, a individuos, a comunidades y eventualmente a hacedores de política pública. Una cosa que es clave, y lo hablábamos al inicio, y es la información en el tiempo correcto a través de fuentes en las que el público confía. Estaba por ahí el ejemplo de Cristiano Ronaldo, que es un influencer. Entonces, claro, pues es una persona que es atleta, que es deportista, y que tiene sentido que, pues, si es tan deportista, nos recomiende sobre cómo tener un estilo de vida saludable, y eso es lo que lo posiciona como influencer. Más allá si es bueno o malo y si es el influencer que nosotros queremos para nuestro mensaje, eso podemos tener toda una discusión al respecto. Pero lo cierto es que la gente confía en ciertas personas, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta cuando queremos generar cambios de comportamiento. Y de nuevo, algo que hemos visto durante todo este proceso y con lo que yo quisiera cerrar es que la comunicación es estratégica, sistemática y siempre es dirigida a esa persona. Por eso debemos basarnos siempre en teoría, en el uso de la evidencia. ¿Qué nos dice la evidencia sobre los problemas que queremos? ¿En qué nos dice la evidencia sobre cómo generar cambios? Y siempre medir para poder mostrar su impacto. Con esto quisiera darles las gracias. No sé si tienen preguntas. Por lo pronto les podemos contar que en las próximas semanas la idea es que trabajen muy de cerca con sus acompañantes para poder trabajar sobre esas estrategias, ir sobre ellas, ver si quieren incorporar temas de cambio de comportamiento allí, para que ya en la última sesión que tendremos pues podamos compartir un poco de las experiencias que hemos tenido en este proceso. No sé si haya alguien que quiera hacer algún comentario, dudas, preguntas, inconvenientes, decía un profesor mío. Solamente agradecer, muchas gracias ahí por la oportunidad de aprender, y ya nos queda aplicarlo, ¿verdad? Y procesarlo y aplicarlo y hacer el cambio en lo que querramos hacer. Muchas gracias. Manos a la obra, Gabriela. Gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a todos ustedes. No les quitamos más de su valioso tiempo, y bueno, recuerden que siempre estamos aquí para acompañarles en la implementación y en poner esto en práctica y llevarlo allá donde ustedes realmente lo necesitan. Muchísimas gracias para todas y todos.